Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden que este es el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro y hoy vamos a hablarles de la lección número 2 de esta semana que nos toca. ¿Cómo estás, Laura, el día de hoy? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en tu semana? Hola Oscar, hola Johan, hola Juanet. Gracias a Dios esta semana me ha ido muy bien, mucho trabajo, pero bueno, día a día vamos avanzando. Yo creo que he crecido mucho espiritualmente y también profesionalmente, entonces gracias a Dios por eso. Bueno, nos alegra mucho. Johan, cuéntanos cómo te ha ido a ti, ¿qué tal tu semana? Eh, Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Pues gracias a Dios no me ha ido muy bien esta semana. Bueno, nos alegra mucho eso. Y a ti, Juan Esteban, cuéntanos. Bueno, pues excelente, gracias a Dios estamos aquí y pues agradecido de la vida que Dios nos da. Bueno, ahora pregúntenme a mí. ¿Cómo estás, mi querido director Don Oscar? Bueno, a mí me ha ido, gracias a Dios, bien, una semana muy bendecida por Dios y bueno, esperando que esta semana también sea bendecida para cada uno de nuestros oyentes en esta semana que nos toca la lección Sorprendidos por la gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sorprendidos por la gracia? Pues puedo decir que el estar aquí es ese sorprendido de la gracia, poder, poder disfrutar, porque eso más que una ocasión para hablar es un disfrute que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Así es, yo creo que cada día es una sorpresa nueva. Hoy, por ejemplo, hay una noticia cosmológica que dice que el cometa y Atlas está pasando por la Tierra, o que ya pasó, ¿cierto? Y eso me recuerda a veces lo pequeñita que soy, pero lo grande que es la gracia de Dios conmigo de mantenerme viva, de, sea, de cada momento de mi vida, cada detalle Él lo tiene en cuenta. A comparación de la magnitud del universo, yo creo que soy muy pequeñita y aún así Él se acuerda de mí. Sí, y eso también nos hace recordar que hay una sorpresa grande y muy grata y es la muerte de la cruz del Señor Jesucristo. Y de que día a día Dios nos libra de muchas cosas, de una muerte inminente en muchas ocasiones, de muchas enfermedades y de muchas cosas que gracias a Dios, gracias a su propia gracia, no la tenemos y es porque vivimos bajo, como dicen muchos, bajo esta burbuja, bajo la burbuja de la protección de Dios. Y Johan, ¿qué nos puedes contar tú de Sorprendidos por la Gracia? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta hermosa lección? Bueno, iniciando con el sábado, podemos encontrar el versículo a memorizar, el primero de esta semana que nos dice: Por la fe no pereció la prostituta Raab junto con los incrédulos, porque recibió la paz a los espías. Hebreos 11:31. Bueno, como para hacer un contraste, podremos adaptar el versículo a porque recibió la gracia de los espías, porque ella decidió creer en Dios, seguir con Dios, en vez de seguir con las andanzas que tenía el pueblo, que era pelear contra Israel. Y fue recompensada con la gracia que los espías que la dejaron vivir. Bueno, ya por otro lado, comenzando con la lección de esta semana, nos hace una pregunta. ¿Por qué lo hiciste otra vez? No sé, a muchos de nosotros nos pasa siempre que hacemos algo que dijimos que no lo íbamos a hacer y volvemos a hacerlo. Es como algo innato del ser humano de volver a nuestros errores. Y aquí nos hace una demostración con el pueblo de Israel, que esta la primera generación, acababa de salir de Egipto, tenía la demostración de que Dios los había sacado de Egipto, el milagro, pero en vez de eso se fueron alejando de Dios y pusieron excusas y hasta llegaron al momento de querer devolverse a Egipto, a seguir siendo esclavos. Pero Dios les da una segunda oportunidad, ya esta vez a la segunda generación, y acá nos demuestra que esta generación aprendió, después de 40 años aprendió, porque después de la muerte de Moisés sale Josué y Josué impulsa al pueblo a progresar, no a quedarse como la generación anterior de no ser fieles, sino Josué los impulsa a ser fieles. Envía a los dos espías a la tierra de Canaán
¿Y qué se dan cuenta? Que el rap les termina diciendo que todos tienen miedo y que ya la tierra les es entregada. Bueno, es bastante interesante eso de la segunda oportunidad porque cuando yo miro ese tema de cómo, digámoslo así, a quien se le dio la misión para que el pueblo entrase a la tierra prometida había sido no solo a Moisés, debemos recordar que uno de los mayores líderes del pueblo de Israel también había sido su hermano Aarón. Y cómo su hermano Aarón apostató muchas veces contra Dios porque sentía la presión del pueblo de Israel. Pero miremos en esta circunstancia cómo Josué tomó esa segunda oportunidad por su propia mano y se lo tomó en serio, porque el tema era con Aarón, era que Aarón tenía mucho más miedo del pueblo que de Dios mismo y no se lo tomó tan en serio. Y allí es donde vemos que nosotros en la vida cristiana podemos tener segundas oportunidades, porque podemos tomar eso que Dios nos dijo que deberíamos tomar y Dios hace, digámoslo así, hace parte de la gracia, esa segunda oportunidad. ¿Qué nos puedes decir, Juanes, acerca de las segundas oportunidades? Es increíble porque en experiencia personal, de pronto, pues aquí en Colombia, eh, las IFES, por ejemplo, por decirlo así, ¿cuántas oportunidades tenemos para las IFES? ¿Cuántas oportunidades? Una sola. Una sola. Pero Dios, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas oportunidades nos da? Hay una parte, pues, que sé que ya es muy adelantado, pero en la parte final hay una pregunta que me estremeció cuando la leí, que dice, ¿qué será de nosotros si así no fuera? ¿Qué sería de nosotros, personas pecadoras, que nuestra naturaleza es siempre hacia el mal? ¿Qué fuera de nosotros si el Señor dice, no, pues con ustedes ya no? Esa oportunidad que Dios nos da de vida, pues es increíble, deberíamos, y es algo pues que siempre personalmente pues lo hago, es ese agradecimiento de que, uy, estoy respirando hoy. El Señor me dio otra oportunidad para lo malo que hice ayer o lo que puedo hacer hoy, puede ser mejor. O sea, hoy puedo ser mejor persona de lo que fue ayer. Ok, y es muy interesante porque en la lección se nos habla de cómo Josué manda a los espías, pues justamente para mirar cómo es el tema de la tierra, para conquistarla. Y Josué de antemano sabe cómo es ser espía, pero él no mandó muchos espías, él mandó pocos espías. Y es interesante porque él sabía que con dos solo bastaban, porque si solamente hubiese ido Josué y Caleb a mirar la tierra de Canaán, justamente con Moisés lo hubiesen podido conquistar. Y él no quería cometer el mismo error que con Moisés, ¿cierto? Y aquí esa segunda oportunidad la podemos ver que Josué dijo, si en Egipto nos equivocamos, esta vez no nos vamos a equivocar. Voy a mandar a dos espías a mirar la tierra. Y voy a mandar a los dos espías que yo sé que son más aguerridos, que son más parecidos al carácter que Dios busca, personas que quieran tomar esa tierra prometida, no aquellas personas que dicen, ay, pero ¿y si nos matan? Ay, pero ¿y si morimos? Ay, ¿y si nos da hambre? Ay, ¿y si nos pica una culebra? No, eran personas que se iban a anteponer a todo porque ellos sabían que iban a ir con Dios, porque esa era la mente que tenía Josué, sabían que iban a ir con él. Y por eso ellos tomaron esa segunda oportunidad y es muy interesante cómo llegaron a ese lugar, al lugar donde fueron, digámoslo así, bien recibidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Mira, al lugar que fueron enviados es Sitín, que es Acacias, o en el texto hebreo de Josué 2:1, o Abel Sitín, que es Prado de Acacias. Como decías, esa segunda oportunidad, la Biblia lo llama gracias, esa gracia que le dio al pueblo en cuanto, porque cometieron un error, pero ahora
Josué recapacita y dice, bueno, tratemos de hacer las cosas mejor ahora. Eh, el Señor es un Dios de oportunidades, de oportunidades. Pedro experimentó esa gracia. Pedro experimentó esa gracia. Primero, fue un hombre que, aunque fue entregado a Dios, fueron circunstancias diferentes a lo que tenía que hacer. Fue preservado para un proyecto mejor. Sí, ahí vemos que la gracia de Dios no solo se presentó, como muchas veces nos lo hacen ver en el Nuevo Testamento, sino que lo vimos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque el lugar donde fueron Josué, en ese lugar hubo la gracia de Dios. Y hubo la gracia de Dios de manera sorprendente. Porque vamos a mirar ¿cómo es que se llama? El título que podemos decir valor en lugar inesperado. Ese valor en el lugar inesperado, qué nos hace ver, Laura? ¿Qué podemos mirar con un valor inesperado? O sea, ese título a qué te lleva? Bueno, pues primeramente yo siento que el título nos dice algo como al anterior, algo de sorpresa, algo que pensábamos que no tenía valor, pero que realmente sí lo fue y que tenía un valor inconmensurable también. Y Johan, ¿a ti a qué te lleva un valor en un lugar inesperado? O sea, ¿a qué te lleva eso? Es como sacar algo bueno de algo que no esperabas. Es como no te esperabas nada, pero obtienes algo. O sea, no te esperabas nada, pero aún así te sorprendiste. Es interesante porque cuando yo digo valor en lugar inesperado, me acuerdo de Nazaret puede salir algo bueno, ¿cierto? Parece que tratase de hablar eso, pero quizás Juan Esteban nos puedes ampliar un poco más al respecto de ello. Sí, claro. Raab, ¿cierto? Vemos pues que Raab mintió y eso es uno de los temas que toca esta parte del lunes. Vemos que aunque mintió, el Nuevo Testamento la resalta es por la fe, pero nunca resaltan esa mentira que dijo. Entonces, en sí sabemos que ella mintió y no lo dice la lección, que es por el contexto donde estaba ella. Vemos que era un lugar pecaminoso, como dice la lección, y además de eso, vemos pues las circunstancias que ella tenía. O sea, su oficio mismo era pecaminoso. Su oficio mismo era pecaminoso. Entonces, es un concepto que uno dice, pues es una mujer que hace unos trabajos, pues de ella puede salir algo bueno, pero hay una lección pues que me he llevado mucho y que me hace recordar a esta misma persona, es que el Señor no busca personas preparadas, el Señor prepara a las personas. No quiere decir que no, tú eres pastor, ya, sí, tú fuiste una persona en la calle, pero para ti tengo algo mejor. Y me resulta interesante y lo conecto con ese versículo que dice, buen servo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, Rahab era una prostituta, pero aún así fue algo que hizo que en su hacer el Señor la utilizó para algo más grande. ¿Y qué nos puedes complementar, Laura, al respecto de ello? Bueno, pues primero que todo, la historia de Rahab nos deja una enseñanza muy grande. Como decía Juanes, em, ella eligió servir a Dios en su momento, estando en un entorno pecaminoso, en un entorno pagano, ¿cierto? Porque estaba permeada de todas las culturas de los cananeos. Ella decidió creer en Dios, ¿cierto? Confiar en que ella ya había escuchado que Israel era un pueblo poderoso, que era tan poderoso que lo que los acompañaba no tenía que ser humano. Ella reconocía que había un Dios y que ese era el Dios viviente, el Dios verdadero, y decidió confiar. Y esa pequeña fe, por así decirlo, como del tamaño de una semilla de mostaza, fue lo que permitió que Israel tuviera una gran victoria.
Yo podría decir algo y vamos a hablar un poco de la profesión de Ruth. Ruth era una prostituta. Perdón, yo dije Ruth, Rahab. Gracias, Laura. Rahab era una prostituta. Y resulta de que eso no es un oficio muy fácil. Para poner algo en contexto, el 90% de las prostitutas utiliza alucinógenos para poder llevar a cabo su oficio, el cual pues constantemente tienen que estar usando y abusando de este tipo de sustancias. Eh, al pasar esto, podemos saber que no es una circunstancia fácil, no era algo natural. Y muy posiblemente Rahab, perdón, que quería salir de esta circunstancia. Y ella sabía de que así como el pueblo de Israel estaba andando con alguien que era sobrenatural, ella quería salir de su circunstancia y Dios era su única salida. Y sí, ella conocía la mentira, la desidia, las guerras, el maltrato por su oficio, por las ofensas, el ser, el ser por debajeada. Y ella no quería más esa vida. Y es interesante ver cómo Dios hace un pacto con ella, cómo Dios llega a su vida por medio de estos dos espías. Y me gustaría que leyésemos Josué 2, 12 al 21. Por favor, el que lo tenga lo lee, o sea, Juan Esteban. Por favor, ayúdanos con este texto bíblico que es bastante interesante. Y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de esto. Josué 2:12 Josué 2, 12 al 21. al 21 dice así: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo en cuanto le pertenece, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová os haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella lo hizo descender en una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y dijo: Marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros nos os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelva los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá por nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Si no fuera denunciado este asunto, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió y ellos se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Bueno, miren lo maravilloso y cómo habla Rahab a los espías. Y podríamos complementarlo, como ya hemos leído en las lecciones anteriores del folleto del trimestre anterior, de Éxodo 12, 13, 22 y 23. Ahí vemos también cómo fue el pacto de Dios para con los israelitas, ¿cierto? Y ahí hay una gran correlación muy grande. Es exageradamente grande la correlación que hay entre esos dos pactos. Y era que había una función, había que hacer algo. Y allí dice que tenía que poner la cuerda, tenía que ponerla para que
toda Israel atacara a lo que no estaba en esos límites. Y la vida de todo aquel que estuviera dentro se iba a salvar. Muy parecido a la muerte de los primogénitos. Y justamente allí, y si vemos, allí se celebraba a raíz de ese pacto que se hizo con Israel, se hicieron las Pascuas, las fiestas de las Pascuas, porque celebraban la liberación del pueblo de Israel y que ellos habían hecho, o sea, todos los que estaban allí habían tenido la oportunidad de vivir la experiencia de que el ángel de la muerte pasara y no se los llevara. Ellos habían tenido esa oportunidad. Y era la misma oportunidad que le dio Dios a Rahab. Es muy, muy emocionante saber de que Dios tiene misericordia, pero la misericordia y la gracia va acompañada del accionar, porque no era solamente que creyera, ella tenía que hacer. Si ella no hubiese puesto eso, ni la vida de ella, ni la vida de sus familiares se hubiese conservado. Y ahí está el pacto. Y vemos una palabra muy importante en Josué 12, y esa es la palabra Esed. Y esa misma palabra Esed la encontramos en Deuteronomios 7:12. Y dice así: entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puestos por obras, el Señor tu Dios te guardará contigo su pacto y su constante amor. Ese constante amor es la palabra Esed. Pero es que esa palabra es muy difícil, digámoslo así, de interpretar, porque, digámoslo así, los hebreos tenían palabras complejas que podían decir algo mucho más profundo de lo que nosotros podríamos decirlo en nuestro idioma, porque es que Esed significa compasión, bondad, misericordia, también podría significar amor, y encapsula muchas cosas, y me llama mucho la atención cómo el pueblo de Israel había tenido ese pacto en el Éxodo y se olvidó tan fácil que le tocó a la siguiente generación haber conquistado la tierra prometida y así volver a hacer un nuevo pacto con una persona que no era, que no era israelita. Y esa persona no israelita recibió la gracia en su casa. ¿Y qué podemos decir acerca de los valores enfrentados? Bueno, aquí pues vamos a recordar que 6 historias interesantes son en la Biblia. Después de lo de Jericó, después de lo de Rahab, pues saltamos a Josué 9. En Josué 9 nos relata una historia como de película, porque pues ya los israelitas tenían fama de que cuando arrasaban con un pueblo, arrasaban con todo, con los animales, con los niños, con las mujeres, con todo, ¿cierto? Que eran poderosos. Y como con Rahab, pues muchos pueblos, como los cananeos, habían escuchado que con los israelitas venía algo sobrenatural, ¿cierto? Porque O sea, no era ahí común. vemos de una vez la promesa que Dios le hizo en Josué 1, donde si tú estás conmigo Ujú. y guardas los preceptos que Moisés te dio, yo estaré contigo hasta donde tú pises, ahí estaré contigo. Así es. Entonces, los cananeos vieron cuál era esa fuerza y se unieron varios pueblos para luchar contra los israelitas. Sin embargo, hubo un pueblo un poquito más avispado, como los de Gabaón. Los de Gabaón, ellos dijeron, no, pues si estos van a luchar frente a ellos y van a ser derrotados, pues nosotros hagamos una trampita. Entonces ellos los engañaron de tal manera que pensaran que ellos no venían de esas tierras cercanas, las cuales Dios le había prometido a Israel, sino que dijeron, no, nosotros venimos de mucho más lejos. Incluso engañaron muy bien porque se vistieron así con ropa vieja, llevaban comida ya vencida, las cosas gastadas, ¿cierto? Iban con cara así de cansancio. Pues me imagino que se echaron tierrita ahí para disimular. Llegaron a donde Josué y le dijeron, no, vea, nosotros venimos de muy lejos, escuchamos quiénes son ustedes y queremos que hagan un pacto con nosotros y que no nos hagan daño. Entonces Josué se creyó el cuento junto con todos los príncipes de Israel y no consultaron a Dios.
¿cierto? Ese dato es muy importante. Y realizaron el pacto con ellos. Claro, a los 3 días se dieron cuenta que era mentira, que eran de cerquita de ahí de donde ellos, de la tierra que iban a conquistar, pero ya no podían hacer nada porque el pacto ya lo habían hecho, junto con los príncipes, junto a Josué. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues ustedes vayan a ser los leñadores y los abuelos, los de la agüita, para el pueblo de Israel. Incluso dice, pues termina el versículo, la historia diciendo, hasta el día de hoy, ellos todavía son los leñadores, Los aguateros. los aguateros. ¿Cierto? Entonces ahí se contrapone con lo que pasó con Rahab, ¿cierto? Rahab también había escuchado de los israelitas y igual que los de Gabaón, ellos reconocían el poder de Dios, ¿cierto? Y que no eran humanas sino divinas. Sin embargo, la decisión de Rahab fue algo contundente desde su corazón. Lo de los Gabaones fue más que todo por interés, ¿cierto? Y bueno, tenían temor, mientras que la historia de Rahab nos muestra algo más como de confianza, ¿cierto? Y nos resalta más esa historia que los líderes de Israel no consultaron a Dios para poder tomar esa decisión, sabiendo que atrás en números nos muestra claramente cómo se le dijo a Moisés que tenían que consultar a Dios cada vez que tomaran una decisión importante y ellos no lo hicieron. Sin embargo, Dios con ambos, con los gabaonitas y con Rahab, cumplió su promesa, los protegió, ¿cierto? Y Johan, ¿cómo podríamos aplicar eso a nuestras vidas? Eso de, de tomar, digámoslo así, ese tipo de decisiones a la hora de nosotros, pues, digámoslo así, ejecutar nuestro día a día. ¿Qué lección podríamos sacar al respecto de ello? Pues tenemos la Biblia, tenemos las historias de la Biblia que nos demuestra todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de Egipto, les dio maná en el desierto, los protegió y pues que nosotros también tenemos esa, que también nos protege a nosotros, que también está con nosotros, que no solamente fue a ellos, sino que en los días todavía, en los días de ahora actualmente todavía está con nosotros. Y que sobre todas las cosas, eh, algo que nos llama la atención es que Dios le iba a dar la tierra prometida, pero ellos debían consultar a Dios, que era lo que tenían que hacer. Y que a veces cuando vamos logrando las cosas de nuestras vidas, obteniendo logros, olvidamos que también, a pesar de que hemos logrado cosas, debemos consultarle a Él, de que nuestro día a día debe ser consultarle. No es que porque yo me gradué y ahora soy profesional, ya, ya no necesito porque ya estoy graduado. No, cuanto más necesitamos de esa gracia de Dios, de esa consulta de Dios, porque Él posiblemente nos va a decir, mira, por ahí no es. Sí vas a ganar de pronto más dinero, pero, pero ahí no se hace mi voluntad. ¿Sabes, Oscar? En cuanto a este tema que tenemos aquí, es verdad, pero hay algo que me gustaría resaltar y es que ellos estaban en un buen momento, ya iban a conquistar. Entonces, ¿en qué momento buscan a Dios? ¿En qué momento buscamos nosotros a Dios? En ese momento, ellos estaban bien, nosotros ahorita estamos bien. Tenemos que buscar de Dios, porque en los momentos de quietud es donde vienen los desastres. Sí, y sí, es interesante eso. Y a raíz de eso, pues podemos decir que pasó lo mismo que con Rap. Hubo una gracia sorprendente. Y es interesante porque esa gracia los acobijó a ellos casi de la misma manera como los acobijaron a Rap, porque si bien es cierto, ellos estaban muy cerca de la tierra prometida y podemos ver que ellos también sabían que el pueblo de Israel estaba con alguien sobrenatural. Porque si ellos no se juntaron con los demás pueblos, porque eran más pueblos, podríamos decir que Dios hubiese hallado gracia sin tener que ellos haber mentido. Se hubiesen acercado, miren, nosotros somos los gabaonitas, nosotros sabemos que ustedes vienen de
de un pueblo bastante poderoso, no queremos problemas con ustedes, queremos saber quién es su Dios, porque todos los pueblos aledaños tenían sus dioses. Y ellos sabían que el Dios que estaba con el pueblo de Israel era más poderoso que sus dioses. Pero ellos también se acobijaron a esa mentira. Vamos a mentir. Vamos a ponernos ropitas viejitas. Vamos a llevarnos un pancito con moho, que ya tenía yo por ahí guardado hace mucho tiempo, para que ellos crean que llevamos 30 días caminando. Pero no, mentira, somos ahí vecinitos. Entonces, ellos se acercaron y justamente como el pueblo de Israel no le consultó a Dios, aunque el pueblo de Israel hubiese querido atacarlos, Dios no lo hubiese permitido que ellos hubiesen muerto por mano del pueblo de Israel. Y el pacto fue claro. El pacto fue, bueno, ustedes nos mintieron, está bien, no van a morir, pero ahora ustedes van a ser los que me lleven agüita y lleven madera y lleven todas las cosas necesarias que el pueblo de Israel necesita. O sea que, y la Biblia dice que ¿hasta qué? Hasta el día de hoy. Y es interesante porque hasta el día de hoy también dice que cuando el pueblo de Israel fue tomado en cautiverio en la época babilónica y fueron a reconstruir el pueblo, el templo de Dios, quienes hicieron parte de la reconstrucción yo iba a decir de Babilonia, del templo post-Babilonia, fueron los gabonitas. O sea que ellos tuvieron que ver con esa reconstrucción y tuvieron repercusiones para la vida eterna. ¿Sí ven? Entonces, y es interesante porque cuando Dios hace un pacto con nosotros y nosotros hacemos nuestra parte, eso tiene repercusiones para vida eterna. Y ojo, algo que quiero resaltar, dos cosas. Rahab no era santa y los gabaonitas tampoco. Por ende, nosotros tampoco somos santos. Y a veces creemos que los pactos que Dios hace solamente los hace con personas que son santas. Pero Dios nos quiere rescatar y quiere hacer un pacto. Pero en ese pacto, para que se ejecute, Dios te va a decir qué debes hacer y ese pacto va a traer como consecuencia repercusiones para la vida eterna. A eso se refiere la gracia. La gracia no es solamente que Dios me dice que yo te quiero salvar y por eso seré salvo. No, debe haber como consecuencia de la fe las acciones, porque eso hace los frutos del Espíritu. Cuando ya nosotros hemos recibido, vamos a saber qué es lo que debemos hacer. Cuando hemos recibido a Dios, sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no. Y la Biblia es clara y lo dice, por sus frutos los conoceréis. Porque un palo de guayaba no puede dar peras. Así que no es, o sea, la gracia sí hace parte del plan de la salvación, pero como consecuencia viene la obediencia. Porque si Rahab no hubiese puesto eso, hubiese sido destruida. De eso mismo hablábamos la lección pasada, precisamente de que Dios hace una parte, pero ¿tú qué haces? Tú tienes otra parte por hacer. O sea, la salvación está dispuesta para todo el mundo. Es nuestra elección coger esa salvación, hacer de Jesús nuestro Salvador personal. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer ese pacto con Dios? ¿Cuánto nos gustaría hacer un pacto con Dios para que nuestras vidas sean transformadas? Porque es que las vidas de los gabonitas fueron transformadas. La vida de Rahab fue transformada. Y no solo de Rahab,
de su familia. y de su Eso es algo, la verdad, que me sorprende porque el ser humano es un ser, somos un ser muy egoísta. Pero aún así Rad dijo, no, no solo yo, mi madre, mi padre y mis hermanos, En esa casa estuvieron muy apretados esa noche. me imagino. ¿Y qué podemos concluir, Laura, de esta semana? ¿Qué podemos llevarnos de lección? Bueno, pues yo diría que para cerrar la historia de Rahab es que no se terminó solo ahí en el libro de Josué, sino que como decía Oscar, cuando recibimos la gracia, la recibimos para la eternidad, ¿cierto? Eh, después de los espías, después de lo de Jericó, después de todo eso, se menciona que Rahab viene, pues se casó con alguien que se llama Salmón, como el pez. Y ese fue un antepasado de vos, un antepasado de Ruth, o sea que fue antepasado de David y posteriormente pues de Jesús, ¿cierto? Entonces vemos que esa pequeña toma de fe que tuvo Rahab sirvió para la posteridad. De ahí vino pues el Mesías, por así decirlo, ¿cierto? Y pues es algo muy impresionante porque la historia de Rahab nos recuerda que la fe puede brotar de cualquier corazón, ¿cierto? De cualquier persona. Así sea, pues, no esté en nuestra iglesia, que venga de otras tradiciones, ¿cierto? Pero que la fe puede brotar de cualquiera, ¿cierto? Incluso en contextos donde la vida de las personas no refleja el carácter de Cristo, que es lo que nosotros queremos. Desde ahí puede brotar la fe. Sin embargo, apreciar la fe de alguien no significa que vamos a probar todas sus prácticas, ¿cierto? Como pasó con Rahab, ¿cierto? Ya no venía de un buen contexto, sin embargo tuvo buena fe. Y lo mismo en Hebreos, pues ella mintió, pero salió algo bonito de ahí, ¿cierto? Entonces es lo mismo, pasa hoy en día. ¿Cómo podemos aceptar a alguien que viene de lejos, pues que viene de otras denominaciones, que tiene una vida, digamos, que no se asemeja a lo que queremos los cristianos, pero no los podemos rechazar? Debemos igual, pues, apreciar su fe y pues acompañarlos en el camino, ¿cierto? Porque así Rahab nos recuerda que Dios no mira solamente las apariencias, Dios no mira la raza, Dios no mira el color, no mira los estudios, ¿cierto? No mira, este es universitario, este no, ¿cierto? Él no mira nada, él ve la fe incluso si es pequeña. Y yo quisiera citar algo que nos dejó aquí la lección del Elena G. de White. Lo voy a leer así textualmente. Nos dice, Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. ¿Cierto? Entonces, si Dios no discrimina a nadie por su raza, porque Él mismo nos hizo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a discriminarnos los unos a los otros, ¿cierto? Porque no estemos en el mismo contexto cristiano. Sí, es maravilloso como Dios no nos rechazó a esa mujer, Dios nos rechazó a ese pueblo y de que al saber Dios y mirarlo con buenos ojos, porque entendieron que Él era el Dios verdadero, los acobijó con sus brazos de amor y, y ha tenido esas repercusiones que tanto hoy resuenan en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por estar esta semana y espero que haya sido de su agrado. Recuerden darle su like, compartir y que esto haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.